Más que deporte, un programa de Olimpo, donde os contamos una nueva forma de ver el deporte. Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez-Pizjuán. Mi corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Estas son la quinta y la sexta estrofa del himno del Sevilla, uno de los más famosos de España y espero que también lo sea del mundo. Os preguntaréis por qué he escogido estas dos estrofas dentro de toda la letra de esta maravillosa obra escrita por el Arrebato. Y es que creo que estas dos estrofas representan muy bien lo que ocurrió en el Sánchez-Pizjuán en el partido ante el FC Barcelona de este domingo. El Sevilla podría haber bajado los brazos perfectamente, por muchas razones en este partido. Sea porque era casi imposible que en un estadio donde llevaba sin ganar el Sevilla en 2025, a excepción de un partido contra Las Palmas en mayo, lo hiciera frente a un Barça invicto en Liga y con jugadores top mundial en todas las líneas. También podrían bajar los brazos con el 2-1 del Barça. El Barcelona está acostumbrado a empezar por debajo en varios partidos de esta temporada y era capaz de remontar estas situaciones, mientras el Sevilla se ha hundido muchas, pero muchas veces en frente de su afición. Pero es que lo dice su himno, el Sevilla nunca se rinde. El arte de su fútbol no tuvo rival, 4-1 quedaron los hispalenses, con una efectividad espléndida, y aunque no dominaron en tiros o en posesión, los mejores fueron ellos, sin ninguna duda. Llevan ya más de 100 años luchando, y es que una liga, 5 copas y sobre todo 7 Europa Leagues no se ganan de gratis. Por eso, nunca, pero nunca subestimes al Sevilla. Y la otra estrofa que he escogido sobre el Sánchez-Pizjuán creo que es algo clave para estar cerca de donde está tras terminar la jornada 8, sexto a 2 puntos de la Champions que marca su gran rival, el Real Betis Balompié. Ayer la unión entre jugadores, afición y directiva fue una. Sé que estos elementos por separados tienen sus roces, sobre todo la afición con la directiva, pero creo que en este momento tan bueno, por fin que tiene el Sevilla tras mucho tiempo, esta unión debe existir y dejar los problemas a un lado. Solo 90 minutos cada 2 semanas y creo que así el Sánchez-Pizjuán volverá a ser un fortín y el Sevilla volverá a donde se merece, a los primeros puestos de la tabla. Sé que este editorial no gustará ni a béticos ni culés, pero hombre, aunque no seas de este equipo, ¿cómo no alegrarse de que un estadio vuelva a vibrar y que un equipo muy grande vuelva a ser competitivo? Bienvenidos a Más Deporte, el podcast de Olimpo, donde cada lunes repasaremos lo mejor del fin de semana del deporte y os daremos las claves de esta semana deportiva tan apasionante. Empezamos repasando los resultados de la jornada de primera, marcada por la abultada derrota del Barcelona en Sevilla, acompañada de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal y el empate del Atlético ante el Celta en Balaídos, partidos los cuales analizaré en un ratito. Pero hay más partidos en una liga donde el Elche perdió su invicto frente al Alavés. El Girona por fin ganó a un desconfiado Valencia. El Levante ganó a domicilio al Oviedo. El Rayo ganó y hunde en el descenso a la Real Sociedad. También está en descenso el Mallorca tras perder ante el Athletic Club. El Betis se salvó con un paradón en el último minuto de Pau López al Español, de penalti por cierto, y el Osasuna ganó en el partido que inauguró esta jornada ante el Getafe en el Sadar. En segunda, Deportivo y Racing comandan la segunda división que tiene un descenso con equipos históricos como Málaga o Zaragoza. Aunque el entrenador destituido de esta jornada es Asier Garitano con el Sporting de Gijón después de 5 derrotas seguidas y eso que empezaron muy bien, con 3 victorias en los 3 primeros partidos.
En Inglaterra, el Arsenal es líder de la Premier League tras una nueva derrota del Liverpool, esta vez contra el Chelsea, y el Bournemouth de Iraola se está afianzando en un puesto Champions, que es difícil que mantenga de cara a la jornada 38, pero Europa ya es otra cosa. En Italia hay 10 equipos en 6 puntos en una liga que lidera el Nápoles. En Alemania el Bayern no deja de ganar y en Francia el Paris Saint-Germain pinchó ante un Lille liderado por Mbappé, pero esta vez no era Kylian sino su hermano Ethan en una liga donde el pichichi es Ansu Fati. Luego hablaremos del Gran Premio de Indonesia con lesión de Marc Márquez y el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con victoria de Russell y exhibición de Fernando Alonso. Pogačar, oh sorpresa, fue campeón de Europa de ciclismo con Ayuso sexto. La Liga CB volvió con exhibiciones de Real Madrid, Unicaja y Valencia y hecatombes de Barcelona y Baskonia. En el regreso de Ricky al Juventud, donde hizo 18 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes. Y bueno, voy a acabar este resumen con una noticia de esta mañana del mundo del fútbol, con la Copa del Rey, donde se ha celebrado el sorteo de primera ronda y bueno, hay partidazos como el Toledo-Sevilla, el Interval de Moro-Getafe o el Athletic Lleida-Español. Y mirad, a mí me encantaba este sorteo, y sí, hablo en pasado, y es que no es normal que se quite la magia de la Copa, la esencia de esta, con lo que han añadido de la proximidad. ¿Tú crees que en el Salto del Caballo, el Estadio del Toledo, no les gustaría enfrentarse a la Real Sociedad? ¿Y no crees que al Alcalá le gustaría enfrentarse al Betis? De verdad, la magia de la Copa es conectar zonas de España muy diferentes, y más cuando los equipos que se mueven no son los pequeños, son los grandes. A mí que el sorteo esté más o menos decidido desde hace unas horas por la federación es algo que no me convence, y ojalá sea la primera y última edición que se haga esto, porque la magia no debe perderse. Empezamos el capítulo de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con el partido con el que hemos empezado el podcast de hoy, el Sevilla Fútbol Club Barcelona. Un partido que va a venir muy bien al Sevilla, pero el Barcelona le puede sentar muy mal. Como he dicho antes, el Sevilla llevaba un montón sin ganar en su campo, y esto puede unir a la afición para luchar por algo más grande que la permanencia, que eran las expectativas en las primeras jornadas de liga. ¿Por qué no? Podrían soñar con Europa, y más con equipos como la Real Sociedad, Celta o Mallorca, muy lejos en la tabla. Es una posibilidad, ¿por qué no? El Barcelona, en cambio, nota la independencia, vamos a llamarlo así. Y es que se notó mucho el año pasado en los partidos donde no estaba el astro español. Recordar aquel Osasuna-Barça del año pasado, donde Lamine solo jugaba unos minutitos, pero esto no impide una de las pocas derrotas que tuvo el año pasado el FC Barcelona en Liga. Este año, con más profundidad en el banquillo y con jugadores como Olmo, Rashford o Ferran, no se debería notar esa independencia, pero se nota demasiado, y los fichajes deben dar un paso al frente y saber suplir en estos momentos a la estrella del futuro de la selección y del Barça. Esta vez es una lesión leve y que seguramente tras el parón, más o menos, ya estaría Lamine de vuelta. Pero imaginaros, ojalá no ocurra, que Lamine se lesiona 6 meses, pongamos. ¿Tiene plantilla el Barça para luchar por todo sin Lamine? ¿Podrían competir de tú a tú en un clásico o contra el Atlético de Madrid? Creo que es una pregunta que se debe hacer el FC Barcelona y Hansi Flick. E intentar hacer ver a los jugadores que no es todos para uno, sino uno para todos. El orden de los factores se altera el producto, ya lo veréis. Y bueno, si todo va mal y los fichajes no rinden, ¿por qué no confiar nuevamente en Ansu, pichichi del Alicante, y que ha recuperado una gran versión goleadora? Yo lo dejo en el aire. El Barça perdió y el Real Madrid aprovechó para ponerse líder. ¿Veis cómo no había que dramatizar tanto después del partido del Atlético de Madrid? No solo el Madrid tiene días malos, también el Barça, el Atlético, el Liverpool, el PSG. Todos ellos ya han perdido. Hablando del Real Madrid-Villarreal, el Madrid sufrió más de lo que debía, porque asedió la portería rival, pero estuvo varios minutos donde el Villarreal
pudo perfectamente llevarse un punto del Bernabéu. Pero, desde mi opinión, creo que el resultado es justo. Vinicius vuelve y eso para los madridistas debe ser una gran noticia. Como hablábamos antes del tema Lamine, solo depender de un jugador, en el caso del Madrid era Mbappé, pues no es positivo. Pero por eso es tan buena noticia que el brasileño haya cuajado un gran partido. No está al nivel de hace 2 años, pero por algo se empieza. Acabamos con el partido del Atlético de Madrid. Y esta vez no es tan mal partido el conjunto colchonero como el resultado pueda mostrar. El Celta jugó muy bien la segunda parte y con un Atlético con 10, pues era lógico que o Borja Iglesias, que ha sido convocado por la selección española, o Iago Aspas, el príncipe de las bateas y desde ayer el jugador con más partidos en la historia del Real Club Celta de Vigo, marcara un gol y fue el segundo en cuestión. Del Atlético criticaría a Lenglet, que no sé si está al nivel de Lenormand, que está mejorando un montón, por fin, es una buena noticia para el conjunto colchonero, o Janko. El Cholo debe pensar qué hacer con la defensa, que parece su punto débil este año. Parece que el mundo está al revés, o estoy yo el que está cabeza abajo. Llorente muy bien, Julián claramente no hizo los 2 partidos que cuajó durante estos días en el Metropolitano, y Barrios y Coque siendo el timón del equipo. Veremos qué Atlético vemos tras el parón, el del pre-derby o el post-derby. Y si en ese equipo una pieza clave es Lenglet. Y vamos al mundo del motor y empezamos con el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, que tenemos 2 buenas noticias y una mala. Como siempre se escoge, os diré primero la mala. Marc Márquez se lesionó, sí, en una dura caída provocada por Bezzecchi. Y más allá de entrar en la polémica de si Bezzecchi pudo evitar el golpe o cómo está la grava, que yo creo que en el caso del circuito asiático pues está muy mal, lo que tuve ayer es miedo de perder a Márquez. Así de duro. Miedo de una lesión que nos privó 3 años del mejor piloto del mundo. Una lesión donde se ha roto tantas veces que asusta. Miedo de, como dijo Marc a su abuelo, pues que esta lesión provocara que si volvía a un quirófano ya no volvería a subirse a una moto. Por suerte, todo está bien, aunque Marc podría tener una pequeña rotura, aunque nada que no impida al corredor español correr unas carreras en 2025 y ser favorito al Mundial de 2026. Y por supuesto, de este Gran Premio no me puedo olvidar de las victorias de Aldeguer en MotoGP, siendo el segundo piloto más joven de la historia en lograr una victoria en la categoría reina, tras, ya sabéis quién, Marc Márquez, y en Moto3 tenemos una gran noticia ya que Rueda ganó la carrera y además se convirtió en el líder y campeón del Mundial de Moto3. Un talentazo que con toda seguridad veremos en Moto2 el año que viene, siendo un rookie bastante competitivo. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y muy bien la victoria de Russell, que Verstappen estuviera en un circuito a priori desfavorable delante de los McLaren, pero qué poco se habla de Fernando Alonso. El asturiano hizo una carrera de 10, a pesar de que su pit stop fue un 0. Y en general su equipo tuvo un pésimo fin de semana. Y lo que ocurrió el viernes al sábado, pues aún intentamos explicarnos. Adelantó a muchísimos coches, pero no enseñaron ni un solo adelantamiento, ni siquiera la persecución donde Fernando recortaba más de 10 segundos por vuelta a un Hamilton sin frenos. De verdad, los aficionados queremos ver espectáculo, y ayer Alonso dio espectáculo. Fue el piloto del día, lógicamente, pero es que la gente se lo daría con más diferencia si hubieran puesto todo el duelo contra Hadjar o si pusieran al menos sus más de 5 adelantamientos en pista en un circuito donde solo los españoles volaban. Ya sé que Alonso es el hombre invisible, pero tanto. Y para acabar el podcast acabaremos cada semana, dentro de todas las historias de todos los deportes que nos quedan, pues con una en particular.
en este caso con la vuelta de Ricky Rubio. De verdad, la pretemporada de Ricky Rubio fue genial, pero ayer a sus 34 años vuelve a casa con un partido con más de 30 de valoración, con 18 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes. Ricky tiene magia, y eso es indudable excepto que mire la televisión al revés o nunca hayas visto baloncesto. Pero después de un parón tan largo y después de superar sus problemas de salud mental, haga partidos así, pues es una buena noticia para el baloncesto español. La Peña también, un equipo que hay que admirar 100% por su filosofía y como han vuelto al top 8 español los últimos 5 años. Y la verdad, Ricard o Ricky Rubio, como le conoce casi todo el mundo, es especial. Por eso me encanta que cada semana lo podamos ver. No sé si será 1, 2 o 3 temporadas, o si volverá a la selección. Pero lo que no hay duda es que es un gusto ver el baloncesto bajo el prisma de Ricky. La verdad que es una gozada. Y si no habéis visto nunca un partido suyo, ya es hora. Vais a descubrir lo bonito que es el baloncesto. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Spotify, en YouTube e Instagram bajo el nombre de Olimpo Media. Espero que disfrutéis esta semana llena de deporte y nos vemos muy pronto en este podcast que es mucho más que un simple juego.